Estimados compatriotas, muy buenas noches a todos. Quiero empezar agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por vuestra presencia en este evento donde desarrollaremos una propuesta real para nuestra patria. Desarrollaremos una propuesta desde un análisis de lo que viene ocurriendo en el mundo, desde nuestras reales brechas sociales y de infraestructura que tenemos, desde la capacidad que tenemos como Estado para afrontar estas grandes necesidades, y frente a ello plantearemos propuestas innovadoras. Pero antes de empezar esta disertación, quiero pedir un minuto de silencio por los hermanos caídos en las luchas de diciembre del 2023 y enero del 2024, y por nuestros hermanos que siguen muriendo el día de ayer y el día de hoy también. Un minuto de silencio, por favor, por ellos. De pie, por favor. Muchas gracias. Previo al desarrollo de la ponencia, quiero hacer un llamado a todos los militantes, simpatizantes, amigos del PT y al pueblo peruano en general. Hoy nuestro partido está embarcado en una alianza porque se cree que desde la alianza y desde la unidad vamos a lograr enfrentar esta mafia que nos viene gobernando las últimas décadas. Quiero decirles que estamos de acuerdo con la unidad, pero más allá de la unidad con los partidos políticos, requerimos una unidad al interior de nuestro partido y sobre la base de esa unidad, buscar la unidad con el pueblo y sobre todo con las organizaciones sociales, porque necesitamos construir juntos un país distinto para todos. Voy a empezar, como decía, con lo que viene ocurriendo en el mundo. Hoy el mundo está embarcado en múltiples guerras que traen hambre y miseria a los pueblos, pero también ya nos estamos acostumbrando a las guerras preventivas, a esas guerras que se hacen con un objetivo solamente de mantener los poderes hegemónicos. Ustedes recuerdan en Irak, que fue devastado por el gobierno norteamericano y hoy todavía no se recupera. Y esa misma guerra preventiva se ha pretendido hacer con Irán. Y también vemos cómo se masacra al pueblo palestino, desde el gobierno de Israel. Estas guerras también no solamente traen hambre y miseria, traen desequilibrio en la economía, traen encarecimiento del petróleo, encarecimiento de los productos alimenticios y por algo generan una crisis social y económica en los países que sobre todo dependen de sus exportaciones primarias exportadoras. Pero además de esta guerra, de estas guerras que son llevadas con afanes hegemónicos y económicos, tenemos también una guerra comercial que el presidente Trump lo ha iniciado y que está también embarcado en esta pérdida de su hegemonía comercial con China, ha entrado en una guerra que igualmente nos afecta a todos. Pero más allá de estos dos tipos de guerra, hermanos, tenemos también un gran cambio que se está dando en el mundo. Estamos viviendo una etapa final de este capitalismo que está basado en el dinero y estamos entrando en una etapa del capitalismo, del saber, del conocimiento y de la innovación. Se está dando desarrollos como la inteligencia artificial generativa, la computación cuántica, el automatismo avanzado y otros avances tecnológicos que están cambiando la faz del mundo. El 2030 se espera que el 14% de la economía norteamericana dependerá de la inteligencia artificial generativa y en China será el 26%. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, en 20 años las economías desarrolladas perderán el 40% de sus empleos. Esto es algo muy preocupante y que todos los políticos deberían tomar en cuenta, porque mientras las economías desarrolladas pierdan sus empleos por el automatismo, es decir, por ser reemplazados por un robot, ellos tendrán los recursos necesarios suficientes para poder, por ejemplo, poner una renta básica que les permita vivir aún estando sin trabajar. Pero eso no va a ocurrir en nuestras economías, hermanos.
en nuestras economías. Las empresas y las personas no perderán su trabajo producto de un robot que lo reemplace. Van a perder su trabajo producto de la falta de competitividad, porque vamos a competir con empresas que usan tecnología avanzada y nuestras empresas van a ser cerradas y con eso se va a generar un ejército de desempleados y nuestros gobiernos tendrán cada vez menos medios y recursos para atender ese inmenso caos que se va a generar con la pérdida de los empleos. Si hoy estamos en crisis, dentro de 20 años, si no tomamos las precauciones necesarias, será peor. Pero no todo es malo, hermanos. Hoy el Perú se encuentra en su mejor momento histórico por su situación geográfica, geopolítica, porque de acuerdo al desarrollo de los países asiáticos y en especial de China, tenemos una ventaja por nuestra posición geográfica. Pero tenemos que entender que esta situación no ha sido siempre en nuestra historia. Decía José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos que el Perú había sido perjudicado por los Andes, porque recuerden que el desarrollo industrial en el mundo se dio principalmente por el desarrollo o por el descubrimiento de la máquina a vapor en 1776, que generó el desarrollo de Inglaterra, se expandió al resto de Europa y vino a América Latina por el Atlántico y generó un beneficio especialmente para Brasil y Argentina, y a nosotros nos fue negado. Al Perú llegó la tecnología después de 2 revoluciones industriales, en 1914, que se aperturó el Canal de Panamá un 15 de agosto de 1914. Esa es nuestra realidad con respecto a la tecnología, pero hoy vivimos un momento distinto, producto de la ubicación geográfica que tenemos y el desarrollo del Asia, y en particular de China. Hoy nuestro país es un puerto hub, un puerto nodal, a la cual van a llegar todos los productos de diferentes partes, inclusive de Chile y de Brasil y de todos los países de América Latina, para ser llevados estos productos al Asia a partir del puerto de Chancay, el puerto Corío y los puertos que se generen en el norte. Esto es una enorme ventaja porque genera, hermanos, que se reduzca en 10 a 12 días el transporte, lo que va a implicar un ahorro de $300 a $400 por cada container que se traslade al Asia. Hoy, hace 5 días, el día lunes, fue firmado un convenio de Brasil con China, en el cual se va a hacer un tren bioceánico. Esa es una gran oportunidad, pero tenemos que entender que tenemos que negociar desde la soberanía. Porque recuerden, y hablamos hace un momento del automatismo, recuerden que el puerto de Chancay no genera empleos, hermanos. Está automatizado. Nosotros tenemos que hacer nuestra relación con cualquier país del mundo, sea Corea del Sur, sea Estados Unidos, sea China, pero desde la transferencia tecnológica. Nosotros no podemos seguir exportando tierra y alimentos, tenemos que transformarnos. Habiendo hecho una mirada muy rápida de las cuestiones que vienen ocurriendo en el mundo y de nuestra posición geográfica, quiero también hablar de cuáles son nuestras brechas como país. Nosotros, hermanos, hoy en el Perú tenemos 10 millones de peruanos que viven en pobreza económica. ¿Qué significa vivir en pobreza económica? Tener que vivir con menos de 464 soles, de los cuales 2 millones viven en pobreza extrema, que significa vivir con menos de 251 soles. Tenemos una enorme brecha, por ejemplo, en salud. Necesitamos 399 hospitales y solamente tenemos 152. Necesitamos por lo menos 24,000 médicos para poder cubrir las necesidades que tiene el pueblo peruano. Tenemos una brecha, por ejemplo, en el agua. Nosotros solamente faltan en el Perú 3,5 millones de peruanos de acceso al agua y 2 millones están en los cerros de Lima. Tenemos inmensas brechas, hermano, pero la suma de toda la infraestructura que se requiere en el Perú hoy ya sobrepasa los 200,000 millones de dólares. Esa es nuestra necesidad. Entonces, habiendo visto lo que viene ocurriendo en el mundo, las oportunidades y los riesgos, habiendo visto las inmensas necesidades que, de acuerdo al objetivo de la Agenda del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que he enumerado algunos, solo algunos, son inmensas nuestras brechas. Entonces la pregunta, hermanos, debe ser: ¿tiene el Estado peruano
los medios y los recursos para atender estas inmensas necesidades. Hay muchos políticos que vienen ofreciendo el oro y el moro en las plazas públicas, diciendo que van a dar bonos, van a dar incentivos, el problema, por ejemplo, del país es un problema administrativo. El problema del Perú es que hay una mala administración y que plata hay, sino que no se ejecuta, no hay ejecución presupuestal. Otros que escuché por ahí que dicen que el problema del Perú no es económico, el problema del Perú es moral, dicen. ¿Se lo creen eso, hermanos? ¿Ustedes creen que el problema del Perú es moral? Por supuesto que tenemos que tener gobernantes probos, gobernantes que no roben. Por supuesto que tenemos que administrar mejor nuestra economía. Por supuesto que tenemos que tener mejor ejecución presupuestal, es verdad. Pero ustedes creen, señores, aun cuando hayamos derrotado la delincuencia y la corrupción, que es lo que más aqueja al pueblo peruano hoy, ¿ustedes creen, señores, que vamos a estar en un país de primer mundo cuando hayamos alcanzado eso? Yo les digo, hermanos, que no, que con continuismo y reformismo no vamos a lograr solucionar los problemas del país. Nosotros tenemos que tener una verdadera transformación del proceso productivo en nuestro país. Y para eso quiero traerles hoy y quiero que presten atención a lo que les voy a decir. El gran problema, señores, del país, que nadie lo dice porque no le escuchaba a nadie, es que elegimos como nación producir. Lo que determina el nivel de vida de un individuo, de una persona, de una empresa o de una nación, es a qué se dedica, hermanos. Si yo me dedico a la agricultura, ¿cómo qué voy a vivir, señores? Como un agricultor. Si yo me dedico a la carpintería, por ejemplo, ¿cómo qué voy a vivir? Como un carpintero. Yo a manera de sorna a veces digo, tú sabes que hay Elon Musk, ¿no? Uno de los grandes hombres de ciencia que te hacen desarrollos tecnológicos. No vamos a vivir como Elon Musk. Vamos a vivir en función de lo que hacemos. Y acá está la reflexión. Nosotros, hermanos, ya tenemos 493 años que estamos haciendo extractivismo, porque desde la conquista, un 15 de noviembre de 1453, desde ese entonces, hermanos, venimos produciendo oro y plata, oro en el Perú y plata en Potosí, en Bolivia. Y cuando nos independizamos, ¿qué hicimos? Hacemos lo mismo y hasta hoy seguimos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo porque decía un amigo, no, eso no elegimos nosotros, eso nos los impusieron. Puede ser que sea que nos los impusieron, pero nosotros lo firmamos, nosotros lo determinamos. Nosotros ya llevamos 493 años de extractivismo. ¿Y cuál es el problema del extractivismo? ¿Por qué somos extractivos? Somos extractivos porque exportamos al mundo minerales, que es tierra y alimentos. 74.000 millones de dólares exportamos al mundo, hermano. Y de esos 74.000 millones, ¿cuánto creen que corresponde? A la minería, 62%. A la agroexportación, 16.6%. Prácticamente el 80% de lo que exportamos al mundo es tierra y alimentos. ¿Y cuál es el problema de ser primer exportador? Dirán ustedes. El problema de ser primer exportador es lo siguiente, hermano. En primer lugar, preguntémonos, ¿quiénes producen los minerales? ¿Quiénes lo producen? El 85% está en manos de empresas extranjeras. ¿Quiénes producen los alimentos? La gran agroexportación. ¿Quiénes son dueños de esas tierras? Más del 50% está en manos de extranjeros. Pero nosotros no solamente somos un país primario exportador y de servicios, somos un país primario exportador y de servicios. ¿Y de quiénes son los servicios? 95% de la telefonía en manos extranjeras. La luz que hoy día nos está alumbrando es del gobierno chino. Chancay, el puerto de Chancay, es del gobierno chino. La mina de Chogan es del gobierno chino. Nosotros no somos dueños de nada, hermano. Cuando se implementó el neoliberalismo en el país, que tenía dos objetivos tenía el neoliberalismo, principales. Apropiarse de nuestra riqueza mediante la compra de nuestras empresas públicas y la apertura comercial. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que genera es una excesiva producción y necesitaba nuevos mercados, y como acá había proteccionismo, se tuvieron que aperturar para que entren esos nuevos productos, y nuestra incipiente industria que se había generado sobre todo en la década del 60, 70,
con la industria cepaliana, la industrialización por sustitución de importaciones que fue liderada por Raúl Previs, un argentino, y que con Velasco se implementó, se perdieron todas nuestras empresas públicas en 1992, fueron vendidas, hermanos, 228 empresas públicas a la suma irrisoria de 9.221 millones de dólares. Así vendimos la gallina de los huevos de oro a precio huevo. Un ejemplo, Chogan, que es del gobierno chino, a los que se escandalizan cuando hablan de que el Estado tenga propiedad de los activos. Chogan, que es del gobierno chino, hermano, fue vendido a 120 millones de dólares. El año pasado tuvo 3 veces lo que pagaron. Y lo que es peor, siempre pongo este ejemplo, Cerro Verde fue vendido a 30 millones. ¿Saben cuánto ganó el 2023 Cerro Verde? 960 millones, más de 30 veces lo que pagaron. Esa es la historia de nuestro país. Pero hoy día somos un país primario exportador y de servicios. ¿Y por qué es malo ser primario exportador? Porque cuando uno no transforma la materia, no se genera valor agregado, no se genera desarrollo del conocimiento, no se genera transferencia tecnológica. Y cuando decimos no se genera valor agregado, y ahí la génesis del problema, digo. ¿Por qué es el problema? Porque cuando un país produce tan poco y cuando su presión tributaria es tan baja, el Estado no tiene los medios para poder impulsar otro tipo de desarrollos. Les voy a graficar con un ejemplo. Nosotros somos un país primario exportador, ¿verdad? Un país, por ejemplo, como Holanda, tiene la mitad de habitantes que el Perú y tiene un territorio 30 veces más pequeño que el nuestro. 30 Holandas caben en Perú, pero con un territorio 30 veces más pequeño y con la mitad de gente que el Perú, produce 4.5 veces el PBI peruano. Eso es lo que le permite a estos países generar el estado de bienestar, y nosotros acá estamos pensando que con continuismo y con reformismo vamos a solucionar los problemas del país. Por eso que nosotros planteamos superar este extractivismo, transitar por algunos sectores industriales, no como un fin, sino como un medio para captar recursos, para construir un Estado, una sociedad postindustrial, que es la que verdaderamente genera riqueza en el mundo. ¿Y por qué los países desarrollados tienen los medios y los recursos para construir el estado de bienestar que le dan a su sociedad, para construir ese Allen Kaizen que todos aspiramos? De no hacer esto, hermanos, si no transformamos nuestro proceso productivo, simplemente vamos a seguir en lo mismo. Y con esta situación que viene ocurriendo en el mundo, que nos va quitando competitividad, cada vez vamos a estar más pobres. Cada vez nuestra situación se va a agravar. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero para cambiar, hermanos, necesitamos primero solucionar 2 problemas urgentes. Uno que ya es de larga data, es la corrupción generalizada. Pero uno más urgente, que es reciente, es la delincuencia. Frente a la delincuencia, ¿qué planteamos? Necesitamos... Yo vivo en un pueblo, un distrito de Comas. En Comas, hermano, yo vivo, hay mucha gente que se dedica son policías. Yo les he preguntado a muchos policías y me dicen lo siguiente: el problema de la delincuencia es un problema de decisión política. Ellos saben dónde se encuentran. Simplemente no se quiere hacer. ¿Sabe por qué no quieren hacerlo? Porque a este poder que nos viene dominando, a estos partidos les conviene este clima de inseguridad. Porque cuando una sociedad vive en el temor y en el miedo, se vuelve conservadora. Y entonces estamos pensando votar por los mismos de siempre, por nuestros salvadores, ¿no? Ellos son los que nos van a ofrecer la solución. Pero eso no es la verdad, hermano. La verdad es que nosotros debemos apostar por nuevos planteamientos, por nuevos partidos. No podemos hacerle cambio con lo mismo de siempre. Entonces decía que este era un problema de decisión política, pero podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, este Congreso, ¿qué ha hecho? Ha sacado leyes contra la delincuencia y la corrupción. O en favor, en contra. A favor de la delincuencia y la corrupción. Como la prescripción de dominio. A una persona lo encuentran asaltando en la calle y si su pronóstico de pena no es mayor de 5 años, simplemente se va a su casa. O si tienes menos de 25 años, tu pronóstico de pena tiene que ser más de 8 años para que te lleven a la cárcel cuando es por primera vez. Es decir,
han sacado leyes en favor de la delincuencia. Y esto se tiene que cambiar. En un gobierno del PT, el 2026, en los 100 primeros días revisaremos todas esas leyes para cambiarlas y cambiarlas por leyes más agravadas. Pero paralelamente a este cambio de las leyes, necesitamos reformar la Policía Nacional, porque también sabemos que en ella hay malos elementos. Se tiene que hacer una purga. Tenemos que crear una especie de policía de investigaciones que esté dotada de lo mejor de la tecnología para que pueda ubicar a estos delincuentes con IA, Big Data, reconocimiento facial y todo el seguimiento de las operaciones financieras y de las comunicaciones y las redes para poderlos detectar, y con los comandos de asalto urbano que ampliaremos podamos dar cuenta de ellos para poder llevarlo a cárceles que estén en lugares que estén por encima de los 5.000 metros de altura. Eso es lo que tenemos que hacer. Respecto a la corrupción, el gran problema de la corrupción, hermanos, es sobre todo la impunidad. Porque acá en este país, el que la hace no la paga. No pasa nada. Si no, miren a estos políticos que vienen 10, 15 años y después, ¿qué ocurre? Se declaran víctimas. Dicen que son perseguidos de la justicia, cuando son ellos mismos quienes dilatan sus juicios porque saben que van a ir a la cárcel. Si no, pregúntenle a la señora Keiko. Eso es lo que hacen. Dilatan y dilatan hasta que cambien las circunstancias o salgan elegidas, porque ahora han sacado una ley que lo que pasa a la valla, el que va adelante va a ser senador, ¿no? Entonces ya eres senador, ya tienes impunidad, porque han devuelto la inmunidad parlamentaria, también lo han restablecido. También la prescripción de dominio. Un delincuente no se le puede quitar lo que ha robado a menos que tenga un juicio ya determinado. Es decir, se le está autorizando a hacer uso de los bienes que ha adquirido con el delito. Esa es nuestra situación y es la que tenemos que cambiar. Pero para cambiar el país también, más allá de la lucha contra la delincuencia y la corrupción, debemos también transformar nuestro Estado. Nuestro Estado hoy, ¿qué es? Es un pobre reasignador de recursos y mal reasignador, y no da los servicios públicos, solamente la supervisa. Nosotros necesitamos un cambio de rol del Estado. Un Estado que haga prospección, planificador e impulsor del desarrollo nacional. Por eso creemos que es necesario crear un ministerio de la planificación, la innovación y el conocimiento. Porque solamente a través de un organismo que se dedique a ver qué es lo que tenemos que hacer en el país, a dirigir qué es lo que tenemos que hacer en el país, podremos planificar lo que se necesita hacer en el país. No planificar para que el Estado intervenga, por ejemplo, en la producción de bienes o servicios. No, ya hemos tenido esa mala experiencia. Pero ¿por qué no un Estado que también sea dueño de sus activos? Si no, miremos a China. En China, prácticamente entre 60 al 70% del PBI chino es producto de las empresas chinas o de empresas que están en sociedad con privados, con el gobierno chino. Ahí se ha visto que el Estado sí funciona, que la economía no está supeditada o no supedita al individuo. Este egoísmo que mueve la utilidad, el emprendimiento, que genera riqueza, pero que si se le deja libre, el mercado prácticamente abusa de la sociedad. Por eso se hace necesario un Estado fuerte, un Estado que someta a la economía para el bienestar de la sociedad. Se dice una frase que el mercado es un maravilloso esclavo, pero es un terrible amo si no se lo controla. Eso es lo que han tratado de equilibrar en China, y hoy son una nación que ha sacado a más de 600 millones de chinos de la pobreza. Nosotros, ¿qué planteamos en el Perú como un partido de los trabajadores y emprendedores? ¿Qué es lo que planteamos a nuestro país? Necesitamos impulsar nuestra micro y pequeña empresa, que es la que realmente genera desarrollo en el país. Hemos crecido hacia arriba, pero no hemos crecido abajo. Y para ello, ¿qué requerimos? Requerimos, primero, tasas de interés que no sean confiscatorias. No es posible
Pese al riesgo país que tenemos, en nuestro país las tasas para la microempresa están entre 40 a 46%, mientras que, por ejemplo, en España o en Estados Unidos está entre 3 a 6%. Eso es inconcebible. Tenemos que desarrollar nuestras fuerzas productivas y para ello tenemos que desarrollar liderazgo en el Perú. Tenemos que desarrollar líderes. Para eso es importante también un cambio en la educación. Nosotros tenemos que desarrollar las capacidades de nuestros jóvenes. Vamos a incrementar del 0.1 que es hoy la inversión en ciencia y tecnología, vamos a pasarlo al 1% en los próximos 5 años. Vamos a duplicar la cantidad de estudiantes de ciencias en todas las universidades públicas. Vamos a generar 10.000 alumnos becados a las mejores universidades del mundo para que se capaciten con un compromiso de retornar al país. ¿Sabe cuánto le costaría al Estado peruano? 10.000 alumnos con $2.000 mensuales estudiando en el extranjero por año, 864 millones de dólares. ¿Sabe cuánto le cuesta este Congreso corrupto al Estado peruano? 1.400 millones de soles. Y no producen nada. Es más, le han dado las espadas al pueblo y producen más bien leyes en favor de los delincuentes y los corruptos. Decía que necesitamos cambiar el Estado, necesitamos cambiar la educación, necesitamos impulsar nuestra micro y pequeña empresa. Decíamos que tenemos que mejorar las tasas de interés, la capacitación, la formación, la tecnificación y la búsqueda de mercados para nuestros micro y pequeños empresarios. Tenemos que también formalizarlos, porque ese es el gran problema de la micro y pequeña empresa, sobre todo de la microempresa. ¿Por qué? Porque producto de la no formalización, tienen que acceder a tasas de intereses abusivas o hasta los gota a gota, otro tipo de financiamientos que prácticamente lo condenan al no desarrollo. El Estado tiene que impulsar la micro y pequeña empresa desde el acceso a créditos, desde la capacitación, desde la generación de liderazgos a través de la educación. Ese es el camino que nosotros tenemos que emprender. ¿Para qué? Para que estas micro y pequeñas empresas se integren a la economía de mercado global, para que tengan mayores posibilidades. Hermanos, hemos hablado de lo que viene ocurriendo en el mundo, hemos hablado de las reales capacidades que tiene el Estado, hemos hablado de las enormes brechas que son insalvables con este modelo y hemos dicho también que el camino para una transformación real del país pasa por transformar el modelo económico, pasa a transformar eso que decimos que elegimos como nación producir. Tenemos que transformar el modelo, de otra forma nunca tendremos los medios para construir el Allen Causay, el buen vivir que estamos planteando. Finalmente, hermanos, quiero decir lo siguiente. Necesitamos también hacer un cambio de la Constitución. Pero ese cambio de la Constitución tiene que ser producto de una deliberación en la cual determinemos qué es lo que necesitamos hacer para que esta Constitución responda a los verdaderos intereses del pueblo. Hoy tenemos en esta Constitución un artículo 60 que dice del rol subsidiario del Estado. Es decir, han maniatado el Estado. Por ejemplo, cuando un banco ya está operando en un lugar, el Estado ya no puede intervenir. Entonces, ahí, ¿quién está primando? El interés particular sobre el interés nacional. Hemos sacado el artículo 62 que habla de los contratos ley. Y esos contratos ley, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es posible que en un país soberano un extranjero tenga más derechos que un peruano? Eso no puede continuar. Y finalmente, hablando de la Constitución también, no puede ser posible que este Congreso, que no representa a nadie, no le importe la decisión del pueblo. En un referéndum dijo no a la reelección y lo cambiaron. Dijo no a la Cámara de Senadores y lo pusieron. Es decir, no les importa lo que opine el pueblo. Y eso no debe pasar. Todo cambio en la Constitución debe ser sometido
a un referéndum y que el pueblo decida si se debe o no debe cambiar. Hermanos, hoy la patria se encuentra en peligro. Estamos siendo gobernados por una mafia que se quiere enquistar el poder y que defiende solamente los intereses patrimonialistas. Y esto se viene dando a lo largo de toda nuestra historia, pero hoy lo hacen con mayor descaro. Por ello, hermanos, si queremos realmente tener por lo menos la oportunidad de un cambio, no podemos pensar que vamos a hacerlo con estos señores. Estos señores ya han sido probados y han fallado. Son parte de la solución. No son parte de la solución, son parte del problema. Por ello debemos hacer una cruzada nacional para hacer entender a nuestro pueblo que no podemos esperar un cambio con lo mismo de siempre. Hermanos, es una enorme responsabilidad de todos los hombres patriotas, porque somos la mayoría en este país. Acá no sobra nadie. Acá los únicos que sobran son los delincuentes y los corruptos. Todos tenemos que construir esta patria que espera de nosotros, pero para ello tenemos que convencer que tenemos que jubilar, tenemos que eliminar políticamente a esta clase corrupta que tanto daño le viene haciendo al pueblo peruano. Y una vez que lo hayamos sacado, señores, construiremos juntos una nación libre y soberana, donde reine la paz y la justicia, y donde todos los hombres y mujeres de nuestra patria, en especial los jóvenes, tengan las condiciones y las oportunidades para construir su futuro y la felicidad. Finalmente, quiero terminar, hermanos, con una reflexión. Hoy que muchos políticos populistas andan prometiendo lo que nunca van a poder cumplir porque no saben lo que están hablando, quiero terminar con esta frase de reflexión que dice: la ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Partido de los Trabajadores y Emprendedores!